¿Qué significa Argelia para nosotros? Sí, ¿qué más sabemos de Argelia? A ver, Bueno, vamos a intercambiar figuritas. Lo primero que tenemos que saber de Argelia son los jugadores. Los jugadores, básicamente, los más reconocidos son los que ya muchas veces nombramos, por ejemplo, Riyad Mahrez, Ibrahim Massa, Mahrez, jugador que pasó por el Manchester City, que jugó muchísimo tiempo en diferentes equipos del fútbol inglés, después que ahora está en Arabia Saudita ganando también muchísimo dinero, pero que es una de las estrellas por el talento que suele tener, ¿no? Después también en mitad de cancha tenemos a Ibrahim Massa, jugador que quizás no conocemos tanto, pero que lo tenemos porque es mediocampista, a veces cambia con Ezequiel Palacios en el Bayer Leverkusen, jugador que le da juego, le da valor al mitad de cancha. Y después tenemos un delantero que es Amine Gouiri, que es un delantero que, entre otras cosas, pasó por Francia. Y acá me quiero detener que vamos a escucharlo principalmente a Lionel Scaloni y a partir de eso te cuento por qué hace esta referencia. Lo escuchamos a Scaloni y ahora te cuento un poco más. Bueno, en principio los partidos hay que jugarlos, como siempre digo, y porque tenemos experiencia que así es, no hay rival fácil. Nos ha tocado Austria, que es un buen equipo, ha hecho una gran eliminatoria, tiene un gran entrenador, tiene jugadores de nivel interesante. Después Argelia lo conozco a su entrenador, ha sido entrenador mío, creo que es un entrenador que pregona un buen fútbol de presión y ellos son un buen equipo que nutren al fútbol europeo, francés, hay un montón de argelinos jugando por ahí que son muy buenos y el a priori más desconocido es Jordania, pero tenemos ya la experiencia del último mundial de Arabia y entonces hay que estar alerta y hay que jugar los partidos. Bueno, ahí lo escuchábamos justamente a Lionel Scaloni que dice el detalle fundamental de lo que significa la selección argelina. Es un país que entrega muchos jugadores al fútbol europeo, principalmente al fútbol francés, que tiene una idea similar a la que cómo generó Marruecos su propia selección. Por ejemplo, tiene muchos jugadores nacidos en Francia que juegan para la selección. Recordemos, hay un caso emblemático, lógicamente, que es Zinedine Zidane, que tiene su pasado, su madre fue argelina y que él después, como nació en Francia, eligió jugar para Francia, pero actualmente, si mal no recuerdo, el hijo Luca Zidane es el tercer arquero de la selección argentina, cosa como para que empiecen a notar de qué manera se van intercambiando, intercruzando el fútbol europeo con el fútbol argelino, principalmente del norte de África, todo lo que vemos la parte justamente de la que lindera al mar Mediterráneo, que muestra también cómo sienten el fútbol. Un fútbol un poco más duro, pero con talento, quizás, con esta idea que a mí mucho no me gusta nombrarlo así, pero con algún problema defensivo porque no son de repente tan pícaros para alguna forma de defender. Después son equipo de fútbol y vimos a Arabia Saudita que era recontra inteligente para defender, ordenado, no es que sean desordenados, pero que habitualmente suelen tener esos errores. Sí, también es cierto, recordemos que Argelia, junto con Marruecos, fue la selección más goleadora en la eliminatoria africana. Con lo cual, claro, inevitablemente algún desorden defensivo te produce a veces, ¿no? Lo de la sábana corta, ¿no? Es un juego que está en el fútbol siempre. Y vos sabés que me citaba también un especialista del fútbol. Dice, todos esos jugadores que mencionamos, pero recórdate a Mohamed Amoura, Wolfsburgo. 10 goles en la eliminatoria. Él me dice, fue es casi el más amado. El más amado es como suele suceder con los goleadores. El 9. Es el más amado, me decía él. Y me decía que al Massa de Leverkusen, que mencionaste, nosotros lo comparamos con Florian Wirtz, el capo alemán que se fue a jugar al Liverpool. Después me hablaban de uno de Ryan Ait-Nouri que está en Manchester City. Sí, un lateral izquierdo que juega algunos partidos todavía. Recordemos que Guardiola es bastante pesado con el tema de los laterales. Entonces es una situación bastante complicada. Y me hablaban de Rami Bensebaini, que un defensor muy técnico que está en el
Dortmund, en el Borussia Dortmund. O sea que no es solo Francia. No. También en la Bundesliga, con lo cual vas a jugar contra jugadores europeos. Sí, con ese estirpe y con esa calidad, principalmente hay una cosa que dijo, es principalmente en la salida, y recordemos que el técnico viene de una escuela de los Balcanes, justamente Vladimir Petkovic. Entonces hay un juego detrás. Imaginemos una selección muy balcánica, vamos a decirlo. Con un estilo por ahí más ofensivo que lo habitual para los balcánicos. Que esto es lo que en Marruecos dijo, che, nos cambió el estilo este hombre. Ok, esto provoca que nos estén haciendo algunos goles también. Ha sufrido bastantes goles también. Pero tienen un provecho del físico interesante. Sí, y es gracioso lo que dijo Scaloni, no me ponía en Lazio. En Lazio no lo ponía. Pero si también pensamos que la cabeza del Scaloni técnico se comenzó a formar en el calcio, un fútbol más táctico, más, ¿no? Los que aman así la cosa táctica del fútbol en el calcio les gusta porque se supone que ahí hay una ciencia del fútbol, del arte de la defensa. Y bueno, así se mamó mucho Scaloni del fútbol, que él fue diciendo, che, si yo soy técnico acá estoy aprendiendo bien. Bueno, Petkovic en Lazio fue tal vez, pues dice que dialogaba mucho, pues no lo ponía como para jugar, pero sí que dialogaban mucho. Así que parte del Scaloni técnico se formó también en la cabeza de ese hombre. Sí, y a ver, recién nombramos